última noche, lamentablemente, pero felices de poder haber pasado todos estos días aprendiendo más, conociendo nuestras raíces. Exacto, Alejandro. Estamos tan felices de que todos ustedes nos estén acompañando esta noche y para comenzar el programa de nuestra última noche, vamos a invitar al pastor Choroco que pueda dar las palabras de apertura. Muy bien, ahí está el pastor Choroco, él es el que nos va a dar las palabras de apertura para esta noche. Pastor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Cecilia, Alejandro. Ya vemos también al pastor Samuel Antonio. Para nosotros realmente es una alegría muy grande estar terminando esta semana completa con temas relacionados con la historia de nuestra iglesia aquí en Sudamérica. Así que felicitaciones nuevamente a la CEID, a CEMAD, al pastor Samuel Antonio, a todo el equipo que ha estado trabajando con ustedes jóvenes y también a los participantes. Nuestra gratitud también a los ponentes. En esta noche el pastor Samuel Antonio va a hacer el cierre con una especie de resumen, síntesis de lo que significa la historia de nuestra iglesia para nosotros como adventistas. Así que es una alegría poder dar por iniciado nuestro último programa de esta serie Historia de nuestra iglesia en Sudamérica. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos, Señor, porque tú has dirigido a tu pueblo a través de todos los años. Y tú, Señor, velas para que tu iglesia esté preparada en este último tiempo. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de los oyentes, que nos convirtamos o reforcemos nuestro llamado para ser misioneros. Te pedimos una bendición especial sobre el pastor Samuel Antonio, quien tendrá la presentación de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por la oración. Y vamos con nuestro último día, como les decíamos, amigos. Bueno, por una parte es triste tener que despedirnos y por otra parte es una gran alegría poder haber compartido con ustedes todas estas noches en las que estuvimos aprendiendo mucho sobre la historia de nuestra iglesia. Y antes de comenzar el tema de esta noche, Alejandro, tenemos algunos anuncios. Claro, ahí tenemos algunos anuncios, como por ejemplo, hoy día hacemos lo que anunciamos ayer, ¿no? La expectativa de nuestro lanzamiento al finalizar, así que les queremos invitar a todos los que están conectados, que estén hasta el final, como cada noche con nosotros. Haremos el lanzamiento también de la revista digital de todas estas noches que hemos tenido la tercera jornada de investigación en el área de historia. También queremos indicarles a nuestros amigos algo importante, Cecilia. Exacto, Alejandro. Y bueno, aparte de la revista, nos gustaría que todos pudieran llenar una encuesta que la vamos a enviar por el chat para que nos digan qué les pareció hasta ahora estas jornadas y queremos saber su opinión sobre las ponencias y este programa que se realizó. Lo vamos a mandar por medio del chat, como les mencionamos, y van a poder responderlo hasta mañana, ¿verdad, Alejandro? Sí, bueno, si ustedes pueden hacerlo esta noche sería muy, muy bien, pero tal vez alguno que lo va a realizar tal vez el día de mañana, no hay problema, la encuesta va a estar abierta hasta el día de mañana. Perfecto. Entonces, amigos, por favor, háganos llegar su encuesta y quédense hasta el final para ver esta revista que es una de las sorpresas de las que estábamos hablando y quizás se vean allí también ustedes.
Vamos a dar inicio al programa. Alejandro, por favor, ¿podrías hacernos el honor de presentar a nuestro ponente? Bien, claro, gracias Cecilia por el espacio. Y es para nosotros también un placer, un honor poder presentar a nuestro ponente nacional también, el doctor Samuel Antonio Chávez. Antes de que él dé su exposición, su tema, nosotros queremos hacer una breve reseña de su biografía y vamos a comenzar. El pastor Samuel Antonio Chávez, docente del nivel superior por 4 años, fue departamental en el área de educación durante 10 años, graduado en teología por la UPU, también tiene un máster en teología por la UPU y doctor en teología también en la misma universidad, en la UPU. Es autor de 3 libros y artículos también. Actualmente dirige el Centro de Estudios White y el Centro de Estudios y Memoria Adventista de Bolivia. El pastor, el doctor Samuel Antonio Chávez, está casado con la profesora Elena Orihuela Galván. Tiene 3 hijos, Adlaí, Jocabed y Shemuel. Es apasionado por la historia del adventismo y por el don de profecía, y esta noche nos estará compartiendo ese don, esa inquietud, esos temas que tanto le apasionan al pastor, para nosotros compartirlos. Damos la bienvenida al doctor Samuel Antonio Chávez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo es suyo en aquí en adelante. Muchas gracias. Cuánta alegría, cuánto gozo haber trabajado durante estos días con todo el equipo de la CEIT, con nuestros amigos de marketing. Quiero esta noche, antes de entrar al tema de lleno, quiero por favor expresar mi gratitud en primera instancia a la administración de la Universidad Adventista de Bolivia por permitirnos trabajar, al doctor Piñeiro, a la licenciada Ayala, al magíster Gazana, por darnos la oportunidad de poder trabajar y servir en la universidad y a través de estas jornadas de investigación en historia. También expresar nuestra gratitud a la Facultad de Teología, al doctor Choroco, al magíster Chuquimia y a nuestro financiero también, al licenciado Vladimir. Agradecerles porque ellos nos cobijan como CEIT y como CEMAT nos cobijan bajo el paraguas de la Facultad de Teología. Y este evento, por supuesto que tiene también el visto bueno de nuestras autoridades. Agradecer también al equipo de marketing. El equipo de marketing estuvo trabajando con nosotros allí, al licenciado Ariel Rodríguez, a Zulema Coria, al licenciado Zabaleta, a Josué Ramos, que estuvieron trabajando allí junto con nuestro amigo José Luis Chambi, trabajando allí para que este evento pueda no solo limitarse al Zoom, limitarse solo a la universidad, sino también expandirse a través de nuestras redes, a través de la transmisión que estamos realizando en el Facebook, pueda trascender nuestra universidad, nuestro departamento, nuestro país y aún pueda trascender nuestro continente, ¿verdad? Así que muy agradecidos al trabajo de ellos, del Departamento de Marketing. Y mi profunda gratitud al equipo de la Sociedad Estudiantil Honorífica de Investigación Teológica. Este es un equipo de amigos, un equipo de jóvenes de diferentes grados, desde primer año de teología hasta el 5º año de teología. Y yo quiero expresar mi gratitud a ese equipo que ha sido fuerte, persistente, muy inteligente, trabajador, y no ha dejado de cumplir la misión durante estos días que hemos estado en bastante actividad. Ellos tienen clases, tienen actividades particulares, personales, actividades con su iglesia, su práctica pastoral, y todas las noches no han dejado de trabajar con nosotros. Mi profunda gratitud para el equipo que está trabajando allí en la CEIT, que es Pedro Capa, Jan Farías, Marlon Leines, Joshua Chochet, Gustavo Limachi, a Cecilia Claros y por supuesto aquí a nuestro presidente Alejandro Reinaga. Muchas gracias a todos ustedes, a ese equipo. Con todo este equipo no hubiésemos logrado nada si es que no estaban ellos allí, pero ellos estuvieron en el puesto del deber, en las buenas y en las malas, en las dificultades, en los aspectos positivos que salieron, también estuvieron presentes. Muchas gracias a ese equipo. Expresar mi gratitud también a los ponentes.
estimados amigos, no fue fácil conseguir que nuestros amigos llegaran hasta nuestros hogares, ¿no? Ellos llegaron hasta nuestros hogares. Imagínense tener al doctor Daniel Plenk allí en su escritorio, en su computadora, hablándole unos 40, 50 minutos con un tema específico. El doctor Daniel Plenk, al magíster Joel Leiva desde Chile, al doctor Renato Stenzel de Brasil, al doctor Gruder Quispe, que teniendo tanto trabajo administrativo ha dedicado un tiempo para estas jornadas de investigación, al magíster Darling Ayala con su trabajo administrativo allá en la Unión Ecuatoriana, no escatimó dedicarle el tiempo a la historia de nuestra iglesia, al doctor Miguel Salomón, que goza de sus merecida jubilación, pero él no deja de compartir lo que él ha estudiado, lo que él ha investigado. Gracias, doctor Miguel Salomón. A la doctora Silvia Scholtus, que lleno de actividades de docente administrativo, también dedicó su tiempo. Gracias a nuestra amiga la doctora Silvia Scholtus. Gracias a todos ustedes, amigos, a este equipo que ha estado trabajando, y expresarle una vez más mi gratitud a todos ellos. Yo quiero invitarles ahora, amigos, para que esta noche podamos cerrar con nuestro tema que tiene que ver con la historia del adventismo, y ahí estaba planteada la interrogante, la temática vinculada básicamente a la historia del adventismo en Sudamérica. Más que incluso solo tocar lo que nuestros colegas ya trabajaron, queremos ampliar un poco más allá en la temática. Queremos llegar con nuestra temática a por lo menos unos 120 años de la división sudamericana. Imagínense, 120 años en 40 minutos, esperamos cumplirlo, ¿ok? Vamos a avanzar entonces con ello, vamos a compartir nuestra pantalla y mostrarles a ustedes el trabajo que estamos realizando allí juntos. ¿Ok? Aquí tenemos una propuesta que quiero compartirle a usted que me está escuchando, joven estudiante, hermano de la iglesia. Usted que es un investigador de la historia de la iglesia adventista, hay una ruta espectacular. Esta se llama la ruta de los Highlander, ¿sí? La ruta de los Highlander, porque es una ruta que camina por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y entonces esta ruta empieza por Rosario, como ustedes pueden ver aquí en La Paz, luego se va hasta Platería, se traslada hasta Umuchi, que es Piedra Partida, llega a Laro, que está a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, llegamos hasta Yauyos, una zona que está allí en el territorio de Arauz. Allí también llegamos hasta la Avenida España, donde está la iglesia de la primera iglesia allá en el Perú. La ruta continúa, llega hasta Lanca de Otao, allí cerca de la universidad, debe estar a una hora, tal vez un poquito menos, un poco más de la universidad, un territorio histórico. Llegamos allí a Contumasá, un territorio que está en el norte del Perú, hasta llegar a Colta, que es un territorio allí donde se trabajó de manera intensa con la iglesia, la educación adventista, y esta ruta es la ruta de los Highlander, una ruta que camina gente que ha vivido de 3,000 metros para arriba, 3,000 metros sobre el nivel del mar para arriba. Y yo quiero invitarlo a usted, mi amigo, no solo sea un estudioso de la historia, no solo sea un historiador que llega a trabajar básicamente en el territorio donde usted vive, sino me gustaría que también trascienda su trabajo y llegue por estas tierras. Caminemos por la ruta, por los senderos, por donde caminaron Rey Shepard, Fernando Stahl, Calvert Mater, por aquellos senderos donde caminaron los pioneros del adventismo, donde estuvo allí Orley Ford. Fantástico esta ruta, les. Yo quiero invitarles a ustedes para que puedan ser partícipes de esta experiencia. Muy bien. Entonces allí tenemos esta ruta que nos muestra el transitar de nuestros pioneros. ¿Ok? Vamos a ir ahora a la temática que nos corresponde esta noche, y tiene que ver con los métodos en el cumplimiento de la misión que destacan y distinguen las diferentes fases misionológicas en el territorio de la división sudamericana en el periodo de 1880 al 2016. Son muchos años, pero vamos a correr, así que esperamos que usted pueda
encontrar algunas ideas importantes para continuar en la investigación, continuar en su proceso de crecimiento en el conocimiento de la historia. ¿Está bien? Aquí tengo algunas fuentes documentales que son importantes a las cuales usted debe acercarse. Las actas de la Junta Directiva de la División Sudamericana, actas de la Junta Directiva de la Unión de los diferentes campos, actas de la Junta Directiva de la Misión, algunas revistas que están en fuentes ya mencionadas por el doctor Gluder Quispe cuando hablaba de las fuentes allí en Estados Unidos. Tenemos allí también algunas tesis que son importantes. Wilson Borba, por ejemplo, trabajó la historia del voluntariado en la División Sudamericana. Edgar Link trabajó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Brasil y solamente allí sus primeros 25 años. Una investigación hecha en Alemania que está identificando las fuentes primarias principalmente. Luego allí tenemos a Marcelo Eduardo da Costa Díaz, que hizo una tesis en el 2016, una tesis doctoral vinculado a las misiones, métodos misioneros en Brasil, ¿verdad? Entonces, tenemos allí mucha fuente documental, pero tenemos, como ustedes pudieron ver, documentos adventistas y documentos no adventistas. Usted tiene que acercarse a los archivos nacionales, a los archivos regionales, a los archivos de denominaciones protestantes que estuvieron de manera contemporánea con el adventismo en su país, acercarse allí también a los archivos del catolicismo. Hay mucho material en la Iglesia Católica por los trabajos buenos que hicieron y por los aspectos de persecución que tuvieron contra el adventismo. ¿Ok? Hay fuentes bibliográficas también de Sudamérica, generales, ya fueron mencionadas. El trabajo del pastor Peverini, del pastor Greenleaf, el trabajo del pastor Roberto Gullón. Tuve el privilegio de conocerlo a él, de estar allí en su domicilio, en su hogar, de recibir esta información de la historia de la División Sudamericana antes de que llegara a publicarse. Por eso le puse allí en archivo personal. Él nos facilitó, le agradecemos por ello. Tenemos el trabajo de Frank Westphal. La revista adventista tiene 3 números espectaculares, celebrando el 40º aniversario, el 50º aniversario, los 70 años de la Iglesia Adventista y, por supuesto, el centenario también. Ahí tenemos algunas investigaciones de Arturo Valle sobre la Iglesia Adventista en Sudamérica. Todos estos temas son específicos sobre Sudamérica. Aquí tenemos fuentes bibliográficas adventistas de países de Sudamérica. Ahí tenemos, por ejemplo, un texto pequeño que produjo Oscar Wasiuk sobre Uruguay, Michelson Borges, que habla sobre Brasil, y le hace una entrevista también a Edgar Linke, a Augusto Rivas, que produjo un material básico allí en el Ecuador, al pastor Mario Goltz, que hizo un trabajo allí en Paraguay, una tesis de maestría, a Leopoldo Zambra Ríos, que escribió allí en Chile sobre el adventismo, a Juan Salazar Riquelme también, que escribió sobre el adventismo en Chile, a Merlin Alomía, que escribió la historia de la educación adventista en el Perú y la iglesia, por supuesto, a Egil Wenzel, que escribió el libro El poder de una esperanza, hablando especialmente de la Universidad Adventista del Plata. Allí tenemos también el trabajo y la producción de autobiografías, cuando se habla de fuentes documentales. Fernando escribió su autobiografía, Pedro Calvermater, la señora Ford, Leo Halliwell, Alcides Campolongo, Neville Gorski escribieron su autobiografía y es valioso, por supuesto, para la investigación histórica. Aquí tenemos biografías que escriben otros escritores de otras personas, pero ahí está de John Bond, escriben allí sobre la familia Riffel, sobre Braulio Pérez Marcio, sobre la vida de Roberto Ravelo, sobre la vida de Pietro Giovanni. Aquí tenemos otras biografías también de Don Elías, de la obra de la doctora Scholtus, del doctor Plenk y de Eugenio Dionisio y Sergio Becerra sobre misioneros fundacionales del adventismo sudamericano, un trabajo espectacular. Silvia Scholtus hablando sobre el liderazgo femenino. Tenemos, además de estas fuentes documentales y fuentes bibliográficas no adventistas. Y es importante, amigos, que cuando hacemos historia, acudir a estas fuentes, porque nos muestran el contexto en el cual emerge nuestra iglesia, ya sea en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Bolivia. Nos muestran ese origen.
ese contexto básicamente, ¿no? Ahí está los trabajos de, el trabajo de Eric Hobsbawm, de Juan Pablo Pérez, de Lori Sanata, de Marco Palacios. Tenemos allí otros trabajos también de Carlos Contreras, de Mario Rapoport, Teotonio dos Santos, etcétera. Varios trabajos. Las fuentes de la prensa es importante, amigos, cuando hacemos un trabajo histórico. Acudir a fuentes de periódicos, y hay periódicos como el Clarín, el Nacional, el Comercio, La Razón, que son periódicos que tienen 70, 80, 90, 100 años de existencia. Estos periódicos tienen mucho sobre el contexto en el cual emerge el adventismo en Sudamérica. Otro tema importante, las fuentes orales. Amigos, debemos acudir a las fuentes orales. Allí tenemos el trabajo de los jubilados. Yo les comparto nada más. Entrevistar a un jubilado y a un activo tiene sus diferencias. Alguna vez cuando lo entrevisté al mismo pastor Alejandro Bullón, él fue mi docente en el doctorado allí en la UPU, cuando lo entrevisté, él decía, mira, ahora que me entrevistas como obrero jubilado, puedo compartir todo lo que pienso y lo que siento. Ya no me pueden hacer nada, ¿no? Porque estoy jubilado. En cambio, cuando estoy activo, debo saber lo que digo y debo saber hasta dónde puedo llegar con mis palabras. Entonces, las entrevistas orales tienen mucho que ver allí en el trabajo que realizamos. Y muchas de las entrevistas orales están en las páginas virtuales. Por ejemplo, esta entrevista del pastor Bullón, la entrevista a Alejandro Bullón, está en el YouTube. Usted puede ver una entrevista inextensa. Allí podemos conocer al Alejandro Bullón, predicador, y al Alejandro Bullón, persona en su interior, ¿verdad? Una entrevista hecha también al pastor Ayrton Keller. Ahí están las fuentes iconográficas y audiovisuales. Amigos, no podemos desperdiciar cuando uno hace una investigación histórica las fuentes iconográficas y audiovisuales, las fotografías, los retratos, los cuadros, generan información. ¿Qué tipo de vestimenta utilizaban? ¿En qué tipo de ambiente trabajaban? ¿Cómo era el contexto de las viviendas de aquella época? Nos dan mucha información sobre la historia. Allí tenemos una fotografía, por ejemplo, de la iglesia de Gaspar Alto, de Santa Catarina. Miren el tipo de vestimenta que utilizaban, la forma como usaban los varones su corbatas, el saco, cómo andaban vestidas las damas, el contexto. Por ejemplo, la mayoría usa barba, otros pocos andaban rasurados. ¿Cuál era el contexto histórico de esta época? Así, fuentes iconográficas y audiovisuales son importantes. Además, los videos. Hay una historia sobre el adventismo en Santa Catarina. Hay un video muy bueno producido por ellos mismos. Ahí está. Hay un video que usted no se puede perder. Yo les recomiendo que vaya al YouTube, búsquelo allí. El último testigo, una producción del Perú, que creo que del adventismo en Sudamérica es lo mejor que hay como película. Es lo mejor. Es lo mejor que hay. Se ha hecho documentales sobre diferentes países, pero esta es una película, una película. Usted tiene que verla esta noche después de mirar nuestra reunión, después de haber concluido nuestra reunión. Fuentes virtuales, que ya lo mencionamos. Usted tiene que ir a fuentes virtuales y allí va a encontrar mucho material, mucho documento. Hay una revista que ya no se publica, el South American Bulletin, que le va a dar mucha información, por lo menos desde 1920 hasta 1965. Ahí están otras revistas que usted tiene a la mano que puede acceder a través de las fuentes virtuales. Ya no hay en físicas. Y justamente, miren, accediendo a una de las fuentes virtuales, allí mirando los datos estadísticos, yo encontré esto sobre la iglesia. Usted puede visualizar allá un cuadro interesante. Miren, encontré la iglesia adventista en Sudamérica desde 1894 hasta el 2016, ahí hasta el 2019. Pero yo me interesé solo hasta el 2016 e intenté hacer cuadros estadísticos decenales. Si usted nota, desde 1896 solo se puede observar cada 10 años. Cada 10 años, 1896, 1906, 1916, 1926, hasta llegar hasta el 2016, amigos. Entonces usted puede observar allí las iglesias. Miren cómo fuimos subiendo en iglesias, en cantidades, en número. Pero llegó un momento en el año 1946, en lugar de subir más en iglesias, bajamos de 805 a 459 iglesias. Otro
Otro momento interesante en las iglesias es que cuando en 1986 en Sudamérica tuvimos 2.327 iglesias, en 1996 tuvimos 5.156. Duplicamos, en 10 años, duplicamos la cantidad de iglesias. ¡Wow! Lindo crecimiento, ¿no? Ese es el único año en el que duplicamos la cantidad de iglesias. Hoy, digo, hasta el 2016 llegamos a tener 12.788 iglesias. En cuanto a miembros, miren el crecimiento de miembros. 236 miembros el 96, el 94 teníamos 56 miembros, el 1906, 2.221 miembros, en 1916, 5.331, y observe usted, los números de color verde nos indican que la iglesia duplicó y en algunos casos triplicó la cantidad de miembros. Las letras de color negro nos dicen que crecimos, pero no duplicó. Fue menos que duplicar, por supuesto, menos del 100%. Y aquí miren, en el 96 duplicamos y el 66 duplicamos y el 76 también duplicamos los miembros. Algo más, aquí en bautismos. Por ejemplo, en los bautismos solamente es el bautismo de ese año, el bautismo del 16, el bautismo del 26, el bautismo del 36. En 1916 bautizamos 827 personas. En 1956 bautizamos 9.134 personas. Triplicamos la cantidad de bautismos del año anterior, que es el 1946. Y el año siguiente casi triplicamos también al año siguiente. Luego, en 1986 también duplicamos la cantidad. Todos los años crecimos, excepto estos 3 que duplicamos en algún caso y en algunos casos triplicamos la cantidad de miembros en la iglesia. En cuanto al diezmo per cápita, miren que obtengo esos datos allí en Adventist Archives, como usted decía. Tenemos allí un crecimiento de diezmos, pero el 36 hay un descenso de 5.99 y el 46 todavía más, 4.61. El 86 hay un descenso, 32.88. Habíamos descendido del 76. El 96, nuestros diezmos se van a duplicar en el per cápita por cada persona, 88.65 va a ser. El 2006 vamos a bajar a 75.96 el per cápita. Es un per cápita decenal. Y allí el 2016 será 277.63. Casi, prácticamente triplicamos nuestro diezmo per cápita. Eso es lo que le comparto. Miren lo que se puede encontrar en estas tablas, en estas investigaciones que uno hace vía virtual. Aquí está un cuadro de crecimiento de iglesias. Aquí tengo una tasa de crecimiento decenal de iglesias desde 1906 al 2006. Observe usted el material. Nos muestra el crecimiento de la iglesia. La tasa de crecimiento decenal muestra el crecimiento y el decrecimiento. Esa es la ventaja. Usted puede observar en la tabla anterior, solo podíamos observar nuestro crecimiento, cómo va de manera escalada, ¿no? Casi en ascenso, permanente. Pero cuando uno mira en porcentajes, la historia no es la misma. En porcentajes uno puede ver el crecimiento y el decrecimiento. Esto se llama tasa de crecimiento decenal. Esto es en cuanto a iglesias, por ejemplo, ¿no? En cuanto a iglesias, miren, vamos descendiendo aquí. Para el 2016, en lugar de subir, bajamos a 45 y nuestro año peor fue el 1936, peor año, y el mejor fue el 40 y la década del 46 con 256% de crecimiento, espectacular. En cuanto a miembros, el mejor año fue el 1906 con 841% de crecimiento, espectacular el crecimiento del adventismo. Nuestra peor década, es 2016 con el menos 9%. Menos 9%. Bueno, tasa de crecimiento de bautismos. Este es el bautismo de ese año. El mejor bautismo en este estudio de cada 10 años es el de 1956, un crecimiento del 198%. El peor año de estos bautismos es el 2016 con el 12% de crecimiento. Pobre, bajo, ¿verdad? Y en la tasa de crecimiento de diezmos, igual, similar. Tenemos decrecimiento y tenemos crecimiento. El mejor es el 2016. Lógicamente que cuando uno mira estos cuadros, uno tiene que interpretarlos, amigo. Uno tiene que interpretarlos. Yo quiero decirle a usted que me está mirando, que está observando, estos datos rápidos que le estoy mostrando sobre documentos virtuales, documentos bibliográficos, etcétera, nos dan mucha luz.
Este es un documento que lo encontré de los protestantes. Miren ustedes, el título muy parecido. La autora es Millard y Guinness. Ellos escribieron este documento en 1894. Y cuando ellos escriben este documento, South America, the Neglected Continent, dicen allá ellos, miren, que la iglesia adventista hasta 1893 no existía en Sudamérica. Y aquí están las iglesias que ellos encontraron. Investigaron por toda Sudamérica, transitaron, investigaron cuántos miembros hay, cuántos obreros, cuántas iglesias, cuáles son las iglesias. Y las iglesias que encontraron fueron estas dos iglesias. Estaban los hermanos, estaban los metodistas, los bautistas, estaban los presbiterianos, estaban allí la Sociedad Bíblica Americana, estaban allí los de Bishop Taylor's, American Episcopal, Ejército de Salvación, pero no estaban los adventistas, ¿ok? No estaban los adventistas. Y entonces los adventistas apareceremos más tarde. Y yo estuve investigando, averiguando un poco sobre lo que significa la presencia adventista en Sudamérica y cuáles fueron nuestros métodos misionales más importantes. Gottfried Osterwald dice que existen algunas claves para el crecimiento de la iglesia y a nivel mundial él dice, las crisis, los laicos, el mensaje, el ministerio integral, la iglesia local, el liderazgo pastoral, la fe y la dedicación son fundamentales. En cambio, Enoch de Oliveira va a decir, aquí en Sudamérica fueron fundamentales la rebeldía de la generación joven y el evangelismo más agresivo. Para Rubén Pereira, dos elementos fueron fundamentales, el cambio de circunstancias y el cambio de métodos y sistemas de evangelización. Para Mario Veloso, encuentra 6 elementos importantes para el crecimiento del adventismo en Sudamérica. Todos ellos están hablando de Sudamérica. Para Daniel Rode, encuentra 7 elementos fundamentales para el surgimiento de las nuevas iglesias en Sudamérica. ¿Ok? Alberto Tim encuentra aquí algunos elementos importantes: publicaciones, evangelismo, radio y televisión, grandes audiencias y el evangelismo integrado como elementos importantes en el crecimiento de la iglesia. Permítanme decirles, mis amigos, que la iglesia adventista ha tenido en Sudamérica dos fases claramente distinguidas: la fase rural y la fase urbana. ¿Sí? Aquí yo encontré una cita de Francisco Alba y José Morelos en un estudio sobre población y grandes tendencias demográficas. Encontré lo siguiente, dice, en 1930, menos de la tercera parte de la población se consideraba urbana. En cambio, en 1990 fue al contrario. Es decir, la población urbana era la mayor y la menor era la rural. Y antes de 1950, al contrario, por supuesto. Entonces, amigos, miren, yo divido así el adventismo en Sudamérica. Dos fases. De 1880 a 1940, un periodo rural de la iglesia adventista. De 1940 al 2016 y hasta nuestros días probablemente, porque a partir de aquí vamos a tener que contar un periodo virtual. No sé si van a tener que contar de esa manera, ¿no? Porque tenemos iglesias virtuales y los miembros están en las redes virtuales y entonces capaz tengamos que cambiar el estudio de esa manera. Pero por ahora, hasta el 2016, 2 etapas en la iglesia adventista en Sudamérica, el periodo rural y el urbano. Permítame decirle que en el periodo rural existen etapas misionológicas rurales en la división sudamericana, entre 1880 a 1940. Van a influir elementos sociales, elementos políticos, elementos económicos y elementos religiosos en el andamiaje del adventismo en Sudamérica. La inmigración, tanto de la gente que venía desde Europa, desde Rusia, desde Norteamérica hacia Sudamérica. El aspecto político, el liberalismo, la libertad de cultos, el nacionalismo, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la intolerancia católica, la realidad del protestantismo histórico van a ser elementos influyentes en la realidad del adventismo sudamericano. Y aquí tenemos eso que nuestros amigos compartieron. El adventismo va a llegar desde Rusia hasta Brasil, desde Italia hasta Uruguay, desde Francia hasta Chile, y vamos a ver que llega desde Estados Unidos también hasta Argentina, y algunos migrantes irán desde Chile hasta el Perú.
Esa fue la primera fase de la Iglesia Adventista, una misión por inmigración, entre 1880 hasta 1907. Y creo que esa es mi propuesta en este estudio del adventismo. Y ahí están más datos de quienes migraron, adventistas bautizados, adventistas simpatizantes, y a qué territorios llegaron principalmente. Y bueno, estos pioneros trabajaron con denuedo. La segunda fase tiene que ver con la misión por medio de las publicaciones. Y las publicaciones tienen que ver con dos elementos. Número uno, el mensaje y el mensajero. Ustedes notaron que cuando el adventismo llega a Brasil y Argentina particularmente, primero va a llegar el mensaje, va a llegar los libros, las revistas. Y las revistas van a anteceder al colportor, al mensajero. Y en segundo lugar llegará el mensajero. Esa es una segunda etapa del adventismo en su periodo rural. Y ahí tenemos las revistas que se promovió, los libros que se trabajó en esa época. Allí tenemos los mensajeros que llegaron a estos territorios. Y la siguiente fase, la tercera fase, va a ser los países impactados por las publicaciones en sus inicios. Y aquí tenemos esto compartiendo aquí, miren. En Sudamérica encontramos lo siguiente, particularmente bajo mi análisis, que todos los países de la división sudamericana, excepto Perú, recibieron el mensaje en sus orígenes producto de las publicaciones. Por eso está marcado Perú de color rojo. ¿Ok? La siguiente fase del adventismo va a ser la fase de la misión a través de la educación y la salud, entre 1893 a 1925. ¡Wow! La educación y la salud van a ser un aporte importantísimo en el desarrollo del adventismo en Sudamérica. Entonces allí tenemos, miren, las primeras escuelas en el siglo XIX, las primeras iglesias las escuelas en el siglo XX. ¿Ok? Tenemos allí el trabajo del impacto de la educación y de la salud prácticamente en toda Sudamérica. Todos los países de la división sudamericana fueron impactados por la educación y por la salud, por supuesto. ¿Ok? La última fase, atención amigos, la última fase en este periodo rural, entre 1880 y 1940, mi propuesta es que fue la misión en base al evangelismo apologético, que más o menos oscila entre 1925 y 1940. Este periodo de evangelismo apologético se refiere a la llegada de los evangelistas y pastores norteamericanos que quisieron implementar un evangelismo en Sudamérica en el modelo del contexto norteamericano. Es decir, trajeron las estrategias, las herramientas, los métodos de Norteamérica, quisieron implementar de la misma manera en Sudamérica. Por ejemplo, ¿cómo era una campaña evangelística en este método? Se empezaba con un canto cristiano, con un canto adventista. Inmediatamente en la campaña se empezaba con la oración. Imagínense una campaña evangelística. Luego venía el estudio de la Biblia, y el estudio de la Biblia eran profecías principalmente. Yo tengo un estudio del pastor Carlile Haines, que fue promotor de este evangelismo, y cuando miro sus estudios, sus temas, prácticamente sus temas son todos proféticos, 100% proféticos. Y encima, en medio de la campaña de evangelismo, en plena reunión, se recogían las ofrendas. Usted puede observar eso, ¿no? Había una recolección de ofrendas. ¿Cuál era la reacción de la gente al tener este modelo de evangelismo? No gustaban de este modelo de evangelismo, amigos. No gustaban. La gente salía espantada, se asustaba. Imagínense, gente católica. Esas fueron los métodos misioneros en la etapa, en el periodo rural, entre 1880 y 1840. ¿Cuáles fueron los métodos en la fase misionológica urbana entre 1940 y el 2016? Permítame decirle otra vez que el contexto es influyente. Recuerde usted, siempre el contexto influye. El adventismo no es una isla. El adventismo en Sudamérica no emerge en el aire, no. El adventismo en Sudamérica emerge en un contexto social, y esta vez la migración es del campo a la ciudad, en medio del terrorismo. El adventismo emerge en un contexto religioso del Concilio Vaticano, donde hay más apertura, en medio de pentecostales y neopentecostales. El adventismo vive su crecimiento en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y
y la ex Unión Soviética. El nacionalismo va a impactar también en el adventismo. Yo conozco por lo menos dos estudios. Hay un artículo de Elder Osakawa en Brasil sobre la influencia de Getúlio Vargas en el adventismo, y hay un estudio en el Perú sobre la crisis del adventismo peruano en la época del nacionalismo, ¿no? Entonces, la parte económica, por supuesto, también impactará en el adventismo. Y aquí tenemos algunos elementos que influyen y cuáles son los métodos principales. Número uno, la radio y las conferencias. Amigos, en el periodo urbano, la radio y las conferencias públicas van a ser fundamentales para el crecimiento del adventismo, ¿sí? Fundamentales. Y esto lo sacamos de los cuadros estadísticos que le mostramos al principio. Dos personajes claves, Braulio Pérez Marcio y Roberto Méndez Ravelo, por supuesto. Y luego otros teleevangelistas y también de radioevangelismo. Y un personaje que va a emerger en esta época va a ser Walter Schubert. Y usted no puede olvidar a Walter Schubert en la historia del adventismo, cuando se habla de las misiones, de los métodos misioneros. Walter Schubert dijo allí, el Señor nos ordenó que predicáramos el evangelio por todo el mundo. No nos dijo construir sanatorios, no nos dijo publicar libros, no nos dijo equipar escuelas, sino ve y anuncia el reino de Dios. Wow. Walter Schubert cambió en la esencia del evangelismo en Sudamérica y en algunas partes del mundo, incluso Interamérica y algunos países fuera de nuestro continente. Varios evangelistas surgieron producto del influente trabajo de Walter Schubert. Walter Schubert fue el que transformó ese modelo de evangelismo apologético a un modelo de evangelismo conferencias. Y el modelo de evangelismo conferencia tenía que ver con la temática y con la manera como uno enfrentaba el trabajo allí en las conferencias. Ya no había oración, ya no había canto, no se recogía las ofrendas, no se estudiaba directamente la Biblia en los temas, sino eran temas sociales, temas vinculados especialmente al hogar, a la familia, a la salud. Durante 20 días, 30 días, una vez que había la amistad, recién se ingresaba con la Biblia, por primera vez se oraba, luego de 30 días se entraba a las profecías y luego de 90 días recién a la gente se le invitaba a acercarse a Dios, conocer al Señor y entregarle su vida a Jesús. Tenía que pasar en algunos casos 60, 90, hasta 120 días de evangelismo. Bárbaro, tremendo, ¿verdad? Entonces, amigos, fueron momentos vitales de cambio de modelo de evangelismo. Los instructores bíblicos jugaron un rol importante. En el 46 había 26 instructores bíblicos, pero cuando terminamos y por última vez se registra a los instructores bíblicos, va a ser en 1976. 85 instructores bíblicos trabajando, registrados allí en el Adventist Archives. ¿Ok? En esa época había una manera de trabajar importante que me parece que debemos aprender también nosotros. El lema era obediencia, discipulado y bautismo. Si alguien deseaba bautizarse en la iglesia adventista, primero tenía que prepararse muy bien. Miren, aquí dice, permítame compartirles, esto es para un ex-adventista, pero para un adventista, dice, para una nueva persona, dice, los miembros estaban trasladando todo su bagaje de costumbres y hábitos al adventismo. Mucho cuidado con estos nuevos. Entonces, para que se bauticen, estamos hablando aquí de 1943, aquí lo encontramos en unas actas, dice, para el bautismo deberían alcanzar lo siguiente los nuevos. Número 1, conversión completa. Número 2, conocimiento adecuado de doctrinas bíblicas y del espíritu de profecía. Número 3, 6 meses para los blancos y 1 año para los indígenas, para que ellos pasen por este periodo mínimo de prueba de convivencia cristiana, sin ser bautizado. ¿Qué debe demostrar en este periodo de 6 meses o 1 año? Debe demostrar asistencia a los cultos, fidelidad en los diezmos y en las ofrendas, abstinencia en las bebidas alcohólicas, tabaco, carne inmunda y otros vicios, y debe observar el sábado. Entonces, cuando se observe esto en la persona, pasados 6 meses en los blancos y 1 año en los indígenas, recién deben ser bautizados. El lema era obediencia, discipulado y bautismo. Atención, amigos, interesante la manera como se trabajaba.
pastor Enoch de Oliveira, que fue presidente de la División Sudamericana, reconoce este cambio que hizo Schubert en el adventismo. Y él dice, la iglesia, que parecía víctima de un complejo de inferioridad, bajo la conducción de Schubert, comenzó a dar evidencias de sorprendente vitalidad, precipitando el comienzo de una gran explosión denominacional. Escrito por Enoch de Oliveira, ¿ok? Podemos ver allí entonces cuando emerge en el escenario del adventismo sudamericano el método de las conferencias y de la radio, vemos que fue impactada toda Sudamérica, pero Schubert trabajó de manera personal en Ecuador, en Guayaquil, en Arequipa, en Valparaíso, en Manaos, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Mendoza, en Montevideo. Estamos hablando de cuando fue el departamental de la División Sudamericana, porque cuando fue presidente en Argentina de la asociación, él también hizo muchas campañas en varios territorios de Buenos Aires y más allá de Buenos Aires, ¿ok? El impacto de Schubert. Y aquí en el escenario viene otro personaje importante. Y esta vez dejamos la fase de misión por radio y conferencias, y ahora entramos a la misión por medio del evangelismo cosecha. Y este periodo va a ser desde 1980 hasta el 2007. Y un personaje importante aparece en el escenario, Alejandro Bullón, el pastor Alejandro Bullón. El pastor Alejandro Bullón va a implementar un modelo de evangelismo del cual yo fui parte, quiero decir, trabajando como pastor distrital. Viví esa experiencia, viví la experiencia de haber trabajado en este método de misión por medio del evangelismo cosecha y también del anterior método. Todavía saboreé en la parte final de este método. Y el pastor Alejandro Bullón va a implementar este modelo de trabajo. Primero, él va a buscar que haya un trabajo previo en el territorio. Segundo, una reunión multitudinaria. Tercero, su trabajo no es como el anterior modelo de 60, 80, 90, 120 días. El trabajo de él específicamente es de 1 a 8 días. Algunas veces 2, 3, 4, 5, 8 días máximo. Número 4, su mensaje es básicamente emocional y centrado en las necesidades. Y número 5, tiene un énfasis fuerte en la justificación por la fe. Este modelo de evangelismo va a ser fuerte entre 1980 y 2007. Permítame decirle que prácticamente dejó una huella profunda el pastor Alejandro Bullón en esa época. Solo que un investigador, ustedes conocen a Greenleaf, Floyd Greenleaf, escribió un libro sobre el adventismo en Sudamérica, Tierra de Esperanza. Él identifica más o menos que el lema que teníamos de obediencia, discipulado y bautismo, percibe él que se ha volteado esto, que ahora es bautismo, discipulado y obediencia, al revés. Miren lo que dice él, miren lo que escribe. En años recientes se dejaba que los conversos aprendieran más del adventismo después del bautismo, lo cual contrastaba más en comprender la Biblia antes del bautismo, incluyendo las creencias adventistas distintivas. Probablemente esto influyó para que en nuestra iglesia, en estas etapas, no quiero decir que en las anteriores no haya habido apostasía, pero fuera mucho más fuerte en esta etapa, ¿ok? Bueno, esto podría haber ocurrido desde esta óptica de Floyd Greenleaf. ¿Qué países fueron impactados por el evangelismo cosecha? Toda la División Sudamérica. ¿A qué lugar no llegó el pastor Alejandro Bullón? Llegó a muchas ciudades de los diferentes países, a varias ciudades. Finalmente, este es el último modelo en el periodo urbano que tiene que ver con la misión a través del evangelismo sustentable, desde 2007 al 2018, o al 2016 sería en este caso, perdón, ¿no? En el estudio. Y entonces, aquí aparece en el escenario el presidente actual de nuestra iglesia en la División Sudamericana, el pastor Ayrton Keller. Y él va a manifestar una frase interesante. Él va a decir así al inicio de su presidencia en la División Sudamericana. La preocupación es que el crecimiento en cantidad no sacrifique la calidad. Podemos crecer mucho, pero necesitamos crecer bien. Para eso necesitamos estimular a cada miembro para que desempeñe su papel como misionero. ¿Ok? Importante, hay un interés por crecer. Crecer mucho, sí, pero no debemos sacrificar la calidad. Debemos crecer de manera integral, de manera adecuada.
Y necesitamos, para crecer bien, estimular a cada miembro, cada uno, un misionero, cada departamento cumpliendo la misión. Por eso el pastor Elton Keller va a decir que no tenemos en realidad escuelas, no tenemos en realidad casas editoras, no tenemos hospitales. Lo que tenemos en realidad son escuelas, colegios, es decir, esas son iglesias, en realidad son iglesias que están disfrazadas de escuelas. Tenemos iglesias que están disfrazadas de casas editoras, están disfrazadas de universidades, están disfrazadas de sanatorios, de casas editoras, etcétera. Entonces, todas existen para cumplir la misión. Todas están para cumplir la misión. Noten ustedes que muy similar al lenguaje que tenía Walter Schubert cuando decía, no estamos aquí para construir ni para publicar, sino estamos para cumplir la misión, cumplir la misión. Solo que esta fase de crecimiento más cantidad igual calidad pareciera que no dio ese sentido, no dio esa realidad. Mi percepción personal es que este crecimiento dio menos cantidad y por supuesto que la menor cantidad dio calidad. Mantenemos la calidad con el evangelismo sustentable. ¿Ok? Amigos, este modelo de evangelismo sustentable está en toda Sudamérica, porque cuando está en la mente del líder algo, cuando está en la mente de un presidente, de un campo, de una misión, de una unión, de una división, ese proyecto se implementa hasta el último rincón del territorio del cual dirige ese líder. Y yo creo que este modelo de evangelismo sustentable está hasta el último rincón de Sudamérica, hasta el último rincón de Sudamérica. Y aquí usted puede ver un resumen de lo que hemos mencionado, amigos. Miren, aquí está la misión por migración entre 1880 y 1891, la misión por medio de las publicaciones entre 1891 a 1904, la misión por medio de la educación y la salud hasta el 1925, la misión por medio del evangelismo apologético entre 1925 a 1940. Todo este periodo, toda esta fase son fases misionológicas rurales en la división sudamericana, entre 1880 y 1940. Entre 1840 y el 2016, las fases misionológicas urbanas, que están allí, la misión por medio de la radio y la conferencia, la misión por medio del evangelismo cosecha y la misión por medio del evangelismo sustentable. Amigos, tenemos que sacar muchas lecciones de aquella gente que implementó diferentes métodos misioneros para nosotros. Simplemente esta noche permítame decirle a usted que está viviendo en plena cuarentena, usted joven, señorita, usted amigo, hermano de nuestra iglesia, miembro, usted que está allí probablemente cerca de nuestra audiencia o lejos, permítame decirle que estos misioneros pioneros fueron misioneros de sostén propio, no eran asalariados, particularmente nuestros pioneros, los colportores. El mayor sacrificio que ellos tenían que hacer era trabajar separados de su familia, lejos de su hogar, lejos de su hogar. Otro de los sacrificios que ellos tuvieron que hacer muchas veces es llegar a esos hogares de gente que era pobre, ya sea en Perú, en Bolivia, en Argentina o en Brasil, porque toda esa gente vivía en el campo. Y aquí tengo una descripción de un país fuera de Bolivia. Y dice allí, cuando los campesinos los recibieron de manera calurosa, con la hospitalidad, les dieron un lugar para dormir en la cocina, los cobijaron con colchón y con cobijas, les dieron una manta y un abrigo, una piel de cordero, todos ellos llenos de pulgas. Y tenían que acostarse en el piso sucio entre gansos, gallinas y patos. Amigos, los pioneros hicieron un trabajo de sacrificio y de entrega plena. ¿Sí? Tuvieron que predicar en varios idiomas, en alemán, en inglés, en italiano, en francés, en español, en quechua, en aymara y en portugués. Había que llegar como se pueda. Trabajaron en sus raíces con gente pobre y en el campo. La comida en algunos momentos era escasa. Y uno de esos pioneros dice, tuvimos que comer pasto durante 3 días. Más aún, algunas veces ellos salían de su casa pensando trabajar 5 semanas y se quedaban trabajando 5 meses. Y cuando retornaban, llegaban a su casa, encontraban que había un hijo menos porque murió uno mientras estaban trabajando lejos del campo. No se habían enterado. O porque de repente la esposa estaba
quedó embarazada y bueno, después pudieron ver a su hijo 4 meses después, 3 meses después o 5 meses después. Fueron realidades que vivieron los pioneros. En estos tiempos de coronavirus, creo que lo que aprendimos durante estos 8 días debe mostrarnos que, como Floyd Greenleaf dice, que la iglesia en Sudamérica es una iglesia fuerte, sólida, ¿sí? Es una iglesia sólida. Él dice así, miren, una es el equilibrio que los adventistas sudamericanos mantuvieron entre las instituciones y el crecimiento de la iglesia. Las publicaciones, los medios electrónicos de comunicación, la educación, el ministerio médico y la obra comunitaria están todos vivos y saludables en Sudamérica, porque es un territorio que crece de manera integral. Es un territorio que a pesar de las adversidades avanzó, creció. Dice más aún, los sudamericanos, Greenleaf dice, los sudamericanos tuvieron capacidad de superación, supieron levantarse de las circunstancias potencialmente catastróficas para seguir cumpliendo la comisión evangélica. Así este coronavirus, este tiempo de cuarentena no debe espantarnos, no debe asustarnos, más bien debe motivarnos al mirar nuestra historia pasada, que la mano del Señor nos conduce, la mano del Señor nos está guiando. Lucy Gins, cuando hablaba de Sudamérica, decía, es el continente olvidado. Walter Murray, un presidente de la división sudamericana, cuando hablaba de América del Sur, decía, es el continente de las oportunidades. Roberto Gullón, cuando escribía este libro, su libro allí sobre el adventismo en Sudamérica, él decía, Sudamérica es el continente del futuro. Pero yo quiero hacer eco de las palabras que decía Enoch de Oliveira. Él decía, Sudamérica es el continente del presente, de hoy. Apreciados amigos, esta es la realidad que vive el adventismo en Sudamérica. Un adventismo que creció, que avanzó, porque Dios guió desde el puerto de partida hasta el puerto de la eternidad a su iglesia. Muchas gracias. Gracias, Pastor, por toda esa explicación, todos los comentarios que escuchamos sobre el crecimiento de la iglesia, y la verdad que Sudamérica es un campo maravilloso. Vamos a pedir, por favor, que Joshua, Marlon son los encargados de hacer las preguntas hoy. Por favor, tienen el espacio, chicos. Pastor, muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado y es información muy relevante sobre el crecimiento de la iglesia, ¿no? En esos 100 años que hubo. Y justamente las preguntas siguen relacionadas a eso, al crecimiento de la iglesia que tuvo miembros, ¿no? Una de ellas, más que todo, son sobre su apreciación personal. La primera de ellas dice, según su criterio, su apreciación, ¿cuáles fueron las razones para que Sudamérica haya recibido el título de continente olvidado? Bueno, precisamente anoche, las noches anteriores mencionaron, se dice que era el continente olvidado porque principalmente los europeos estaban más concentrados en África, en Asia, y esos eran los territorios fundamentales para ellos. Y hablando del adventismo incluso, recuerden ustedes que el adventismo, cuando habla de sus fases misionológicas, se concentra en Europa, se concentra en territorios de África y de Asia, y al final lo hace hacia Sudamérica. Posteriormente lo hacen hacia Sudamérica. Entonces, por eso se le denomina el continente olvidado. No le dieron mucha importancia a Sudamérica y los protestantes creían que Sudamérica no era necesario evangelizarla porque Sudamérica era católica, 100% católica. ¿Qué vamos a llevar a enseñarles a esa gente? Entre comillas, ya son cristianos, decían ellos, ¿no? Entonces, pero cuando llegaron a investigar los primeros protestantes a estas tierras, se dieron cuenta de que había mucho para predicar. Gracias, Pastor. Otra de las preguntas que se tiene es sobre el foco misiológico que se tenía en un inicio por los pioneros de la Iglesia Adventista y el foco misiológico que se tiene hoy, al día de hoy, ¿no? ¿Usted cree que ha cambiado? Si la respuesta es sí, es una respuesta positiva, ¿por qué cree que ha cambiado el foco misiológico de antes y ahora? No, yo creo que el foco misionológico no ha cambiado, sino se ha ido adaptando. Yo creo que todos esos métodos que hemos mencionado, por ejemplo, el método de inmigración, es importante hoy. Si, por ejemplo, queremos establecer una iglesia en un territorio donde no existe adventistas, ¿qué se hace en algunos lugares? Se toma familias
se motiva a las familias para que se trasladen a vivir ese territorio. Y una familia, cuando se traslada a vivir a ese territorio, lleva todo su bagaje cultural, lleva su religión, lleva su adventismo, se establece en ese nuevo territorio y entonces transmite su fe, comparte su fe. Así como hicieron esos primeros adventistas que llegaron desde Europa, desde Italia, desde Francia, desde Rusia, desde Baja Rusia, llegaron a estos territorios de Sudamérica y compartieron su fe. Esos métodos hoy sirven. Esos métodos sirven. El método del colportaje, del mensaje, sirven. Hoy la División Sudamericana está utilizando esos métodos también. Estamos distribuyendo los libros por millones, ¿no? Cada año Sudamérica se caracteriza por distribuir millones y millones los libros de la esperanza. Claro que sí. Entonces, vemos que estos métodos los adaptamos. Ahora los adaptamos de acuerdo al lugar, de acuerdo al contexto, y eso es fundamental en estos tiempos en que vivimos. Muchas gracias, Pastor, por sus respuestas puntuales. Y bueno, estamos agradecidos también por la ponencia que nos ha dado. Ahora le damos paso a Alejandro, y a Alejandro, ¿no?, que va a continuar con el programa. Gracias, Joshua. Gracias, Pastor Samuel Antonio, por la excelente exposición, muy nutrida para nosotros como pueblo boliviano, también sudamericano, ver todas estas características del evangelismo, ¿no?, que forman parte de la historia y datos relevantes que sin duda debemos mantenerlos ahora y tomarlos en cuenta. Muy bien, Pastor, como todas las noches también queremos ahora hacer la entrega del certificado de participación. Por eso hemos invitado aquí al Pastor Daniel Pairo, que también forma parte de la docencia de la Facultad de Teología, que puede ayudarnos para la entrega del certificado. Pastor Daniel. Estamos muy contentos, apreciados amigos, por su participación. Más de 56 personas acá en el Zoom y seguramente otras varias también en Facebook. Felicitarles por su presencia y más que nada, pues felicitar al pastor, doctor Samuel Antonio, por esa brillante presentación de la obra adventista en nuestro continente desde el año, a ver si no me equivoco, 1896 al 2016. ¿Era así, pastor? Tenemos un certificado para usted vía online, que seguramente alguien ahí lo va a presentar en la pantalla. Esto es para usted con mucho cariño. Siga adelante con la investigación histórica que nos, creo, fortalece muchísimo al ver cómo Dios está cuidando de su iglesia de principio hasta fin. Por favor, el certificado. Gracias, muchas gracias. Ahí me indican que hay un problemita con la entrega, con la visualización en pantalla, pero está el certificado, no se preocupe, Pastor. Gracias. Pastor, felicidades. Gracias. Muy bien. Gracias, Pastor. Ahí está, justo a tiempo. Ha salvado el walkover. Pastor Samuel, ahí está su certificado. Hacemos la entrega oficial. ¿Ok? Muy bien, gracias. Gracias, Cecilia, por compartir. Y bueno, ahora sí ya vamos cerrando nuestras noches de estas transmisiones hablando de la historia de la Iglesia Adventista. Pero ayer nosotros dimos una sorpresa que estaba siendo preparada ya durante esta semana, y para eso queremos invitar a nuestro pastor, el pastor Víctor Choroco, quien es el decano de la Facultad de Teología, para que nos comente de esta sorpresa, la presentación de este trabajo que venimos realizando, que por cierto, aún nos falta pulirlo, estamos en el proceso, pero pastor, queremos compartir. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Gracias al pastor Samuel Antonio. Felicitaciones por el trabajo realizado. Apreciados jóvenes, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera como Dios ha conducido a su pueblo en el pasado. Y esta semana hemos visto cómo en los inicios jugaron un papel protagónico los jóvenes, así como ustedes, sobre sus 20 años, 30 años. Y no solamente jóvenes, sino que colportores.
y las historias que hemos escuchado pues nos inspiran a que nosotros podamos seguir haciendo el trabajo y nada nos va a tener. En medio de las luchas y las pruebas, la iglesia tiene que seguir caminando. Jugó un papel importante la página impresa para los inicios de nuestra iglesia en Sudamérica. Ahora estamos pasando a otra etapa, ya tal vez no tanto de la página impresa, sino de la página virtual. Y justamente hablando de la página virtual, todas estas historias inspiradoras que fortalecen nuestra identidad con nuestra iglesia están siendo plasmadas en una revista virtual. Y esta revista virtual la tienen ustedes aquí, ¿no? Donde están las fuentes y evidencias de los orígenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en países de la división sudamericana de 1880 a 1916, primera parte de la historia. Así que vamos a disfrutar de esta revista virtual. Estamos nada más esperando que algunos expositores nos envíen sus temas para que ustedes puedan recibir y tener en casa. Y a través de la página virtual y a través de los medios tecnológicos vamos a llegar a muchas más personas. Creo que esta cuarentena y este coronavirus, Dios lo ha tornado en algo positivo para que aprendamos a usar estos medios y llegar a mucha más gente de lo que haríamos en forma física y en forma presencial. Así que queda en sus manos esta revista virtual, hagan buen uso de ella, compartan con todos los conocidos que tengan en cualquier lugar del mundo. No hay ninguna frontera ni barrera que nos impida llegar. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pastor. Es verdad, amigos, vamos a tener esta revista para todos los que participaron de estas jornadas de investigación. Les van a ir llegando por correo. Ya tenemos el correo de varios de los inscritos y, como decía el pastor, esta revista no tiene fronteras. Así que van a poder compartirlo con las personas que deseen para que todos podamos conocer más sobre los orígenes de nuestra iglesia. Y ya para ir terminando con el programa, voy a pedir a la magíster Judith Ayala que pueda dar las palabras de clausura, por favor. Muchas gracias, doctor Choroco. Realmente fue una grata sorpresa escuchar que la facultad tiene una revista digital. Como hace días decíamos, ¿no? En tiempo de crisis también hay que aprovechar oportunidades. Y realmente esta experiencia durante esta semana fue maravillosa. Fue una experiencia investigativa, una experiencia histórica de poder recordar los orígenes, las evidencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la división sudamericana. Por lo tanto, quiero agradecer a la Facultad de Teología, al mismo tiempo al doctor Samuel Antonio por haber organizado este evento, que realmente ha llegado a muchas familias, ¿no? Muchas familias, muchos hermanos, quienes en algún momento hasta me escribieron al teléfono y me decían, por favor, guárdeme un espacio, nosotros queremos aprender más de la historia de la Iglesia Adventista. Fue una gran iniciativa. De hecho, que las crisis o los problemas los tenemos que enfrentar de esta manera. Esta iniciativa de haber organizado un seminario como este nos habilita, no solamente nos habilita, sino al mismo tiempo nos ayuda a pensar que no contamos con las limitaciones, que no hay barreras para cuando nosotros queremos hablar de Dios, cuando queremos hablar de la Biblia, cuando queremos hablar de la experiencia bíblica, de la evidencia de los orígenes, no hay barreras, ¿no? Dios abre las puertas y este grupo maravilloso que están conectados aquí en Zoom y estamos saliendo al aire es un testimonio de esta evidencia. Gracias porque han hecho posible este evento. Gracias, Luis. Gracias, Cecilia. Han estado todas las noches acá. Sé que hay muchos jóvenes que han estado trabajando, muy puntuales. Excelente, buen trabajo. Que todo este trabajo sea para la gloria y honra de Dios. Pero al mismo tiempo yo quiero agradecer, no sé si nos están sintonizando nuestros ponentes. Quiero agradecer al doctor Daniel Plenk, quien es el director del Centro de Investigaciones White de la Universidad Adventista del Plata. Un aplauso, una gratificación para el doctor Daniel Plenk, quien empezó el primer día dando la ponencia y nos habló de cómo llegó
los pioneros, cómo iniciaron la iglesia allá en Argentina. Así es que gracias, doctor Daniel Plenk, por su brillante exposición. Muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia. También quiero agradecer al magíster Joel Leiva. Joel Leiva ha estado con nosotros, él es pastor distrital de Concepción, Chile. Ha estado desde allá mostrando un video, inquieto en poder mostrarnos la historia, cómo llegó de Chile, ¿no? Y realmente fue maravilloso porque hemos podido comprender esa historia y nos hemos llenado con la misma emoción que él contaba y la satisfacción. Así es que gracias, magíster Joel Leiva. Gracias a Chile por haber aportado con este conocimiento aquí en nuestras ponencias. Quiero agradecer al doctor Renato Stenzel, que también ha estado dando su ponencia, hablando acerca de la obra y los pioneros en Brasil. El doctor Renato Stenzel es director del Centro de Investigación White de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Así es que, doctor Renato, la Universidad Adventista le agradece por su ponencia. Al doctor Gluder Quispe, rector de la Universidad Adventista de la UPU, gracias, doctor, por haber puesto el conocimiento. Muchos años ha estado administrando el Centro White, así que fue acertada la ponencia que tuvo durante estos días. Muchas gracias, doctor Gluder. Un agradecimiento muy especial para usted y para el Perú. También un agradecimiento al magíster Darling Ayala, quien es el secretario de la Unión Ecuatoriana. Pastor Darling, muchas gracias por su ponencia. Hemos estado contentos, satisfechos de conocer mucho más del Ecuador. Así es que nos hemos llenado de mucho conocimiento y de historia. A nuestro doctor Miguel Ángel Salomón, que vive la historia en las venas, ¿no? Él habla de la historia y cuando habla de la historia, él se emociona. Así es que hemos estado contentos por ello. Doctor Miguel Ángel Salomón, gracias por la brillante exposición, porque hemos aprendido tanto de usted en estas ponencias, porque sabemos que su pasión por la historia realmente hace revivir los momentos que Bolivia ha vivido, momentos muy relevantes en la historia de los pioneros. Gracias, doctor Salomón. A la doctora Silvia Schultz, que ella es la directora del Centro Histórico Adventista de la Argentina de la Universidad del Plata, que ya la hemos visto exponer ayer, así es que hemos quedado emocionados, encantados, conocemos de la trayectoria académica que tiene la doctora Silvia, mucha producción intelectual, publicación. Gracias, doctora Silvia, un saludo hasta la Argentina, Dios la bendiga y gracias por poder ayudarnos en esta semana de ponencias. Y aquí al doctor Samuel Antonio, que es el director del Centro de Estudios de Memoria Adventista de Bolivia. Doctor Samuel, gracias. Nuestro Centro de Historia no solamente es una historia, sino que usted hace revivir la historia. Gracias por su iniciativa, gracias por estas maravillosas noches que hemos vivido de conocimiento intelectual y gracias por el dominio que tiene para poder exponer toda la historia de Bolivia y demás países de Sudamérica. Gracias por el Centro de Historia que tenemos acá. Esperamos muy pronto mostrarlo a la comunidad, a la iglesia adventista, lo lindo que es este centro estos días y que el Señor nos siga bendiciendo y fortaleciendo. Que no sea la última vez que hagamos este tipo de eventos, ¿no? Que sigamos haciendo, porque no solo hemos llegado a Sudamérica, amigos, hemos traspasado mucho más allá de las fronteras. Hemos llegado a Centroamérica, hemos llegado a Norteamérica y hemos llegado a Europa. Y hemos mostrado la historia y la riqueza que tiene Bolivia. Gracias por este evento maravilloso. Sigan adelante. Desde la administración seguiremos apoyando sus iniciativas. Dios los bendiga. Muchas gracias por este evento maravilloso. Muchas gracias, Magíster Judith Ayala, por estas palabras de clausura. Gracias de nuevo a todos los ponentes de varias universidades y a todos nuestros amigos que nos siguieron todas estas noches.
Bueno, Alejandro, creo que ya estamos terminando nuestro programa y me gustaría compartir una frase que mencionó el pastor al principio. Dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Vamos a pedir al pastor Choroco que nos dirija con la última oración. Ok, muchas gracias. Vamos a orar, jóvenes. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos tan agradecidos, Señor, porque tú nos llevaste de las tinieblas a tu luz admirable y nos has hecho conocer el Evangelio, el mensaje. Utilizaste pioneros, personas comprometidas contigo y con la misión para que nos traigan la semilla del Evangelio. Estamos agradecidos a esos misioneros que han venido de Estados Unidos, de Europa. Ahora, Señor, nuestra iglesia en esos lugares necesita de nuestra ayuda. Tenemos en Sudamérica una iglesia saludable, una iglesia fuerte. Necesita seguir creciendo, pero también necesita apoyar a esos lugares. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestro espíritu misionero de tal manera que podamos llevar el evangelio de vuelta a esos lugares donde nació la semilla del adventismo. Te pedimos tu bendición sobre esta iglesia, que es tu pueblo. Señor, que podamos seguir preparando a muchas otras personas para tu pronto regreso. Te lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Gracias, amigos. Gracias, Cecilia, también por compartir estas noches. Antes de despedirnos, una última información. Acabamos de dejar un número de celular en el chat del grupo de Zoom para que los que tengan tal vez alguna duda, alguna referencia para la inscripción, la recepción de su certificado, que lo vamos a hacer la siguiente semana, ya con todos los que han llenado el registro, lo puedan tener sin ningún inconveniente. Y también posteriormente recibir la revista que ya fue lanzada. Amigos, qué triste llegar a esta noche, pero qué alegría que podamos tener todavía una oportunidad más para seguir haciendo esto. Así que les estaremos comunicando por nuestra página oficial del Facebook de la CEIT, que tendremos también nuestras próximas jornadas de investigación el próximo semestre. Así que ahí nos estaremos viendo, Cecilia. Exactamente, Alejandro. Pueden seguirnos a través de las redes sociales. Pueden ver noticias de la Universidad Adventista de Bolivia también a través del Facebook. Así que los esperamos. Gracias por haber estado con nosotros todas estas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Cecilia. Gracias, Buenas amigos. noches, Gracias. amigos. Gracias, Señor Seid. los Gracias, bendiga. Universidad de Bolivia. Muy feliz sábado. Gracias, Facultad de Teología. Bendiciones, buenas noches. Un feliz sábado. Un feliz sábado para todos. Feliz sábado.